Dios les bendiga, amados hermanos de Centro Evangelístico Misionero Tanara. Les saluda su pastor Milciades Escudero. Les bendigo desde la intimidad de mi casa. Bendigo a los hermanos de las diferentes iglesias de Panamá que siempre están en contacto con nosotros. Y como siempre, saludo a los hermanos de Nicaragua, a los hermanos de Honduras, de Guatemala, a los hermanos de Ecuador, a mis hermanos de Cuba y ahora algunos amigos de El Salvador que también se están uniendo a nuestros videos y están siendo bendecidos. Hermano, como siempre les he dicho, queremos en este tiempo difícil que está viviendo la humanidad, queremos ser una voz de aliento para todos ustedes. Entonces, hoy es miércoles y para nosotros en la iglesia donde yo pastoreo, los miércoles son miércoles de oración y de enseñanza. Obviamente, ya la oración se dio en cada casa. Y los miércoles siempre nos los tomamos para dar una enseñanza especial, una enseñanza que quizás un día viernes o un día domingo no la vamos a dar por ser un día especial. Entonces siempre tomamos temas de importancia para darla solamente los días miércoles. Y hoy quiero tocar el tema victorioso sobre la apostasía, un tema importante para la iglesia del Señor, tanto en este tiempo como en el tiempo que viene. Y para eso yo quiero que usted abra su Biblia en la primera carta de San Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo 1 en adelante. Vamos a leerlo hasta el verso 11 para que tengamos el contexto y luego iremos a la enseñanza. Dice la palabra de la siguiente manera: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas, le dice Pablo a Timoteo, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas y profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, porque la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Padre, te bendecimos, te damos la gloria y la honra, Padre. Sabemos que tu palabra está bendecida, bendícela aún más. Señor, abre el entendimiento de tu pueblo y que esta palabra, Señor, caiga en buena tierra, Señor, que todos los que están oyendo esta palabra, Señor, les sea una bendición y les ayude a afirmar su fe en la vida cristiana, les ayude a afirmar sus pasos y que puedan seguir adelante, Señor Padre. Bendice este tiempo que vamos a estar aquí, porque todo tiempo en tu presencia es un tiempo de bendición. Señor, la gloria y la honra es tuya por tu palabra. Te bendecimos, Señor. Amén. Y ahora, mis hermanos, vamos a la enseñanza. Ok, mis amados hermanos, como toda enseñanza debe de tener un propósito, esta no es la excepción. En esta enseñanza vamos a enseñar el origen de la apostasía, con el fin de ayudarle a usted a no caer en esta. Ahora, enseñar acerca del origen de la apostasía también implica que hablemos de cuál es el fin de la apostasía, dar un consejo de cómo contrarrestarla y al final cómo vivir en victoria sobre ella, ya que la apostasía es un peligro latente dentro de la iglesia en el que están todos aquellos que han creído en el Señor. Entonces, la apostasía es una problemática que nosotros no la debemos desmeritar, es una problemática que nosotros no debemos ignorar, porque la apostasía, mis hermanos, implica perder la salvación. Así que en el desarrollo de
esta enseñanza vamos a ir viendo todo esto que acabo de mencionar. Porque, hermanos queridos, nosotros no podemos vivir desapercibidos de qué es la apostasía. Así que, por lo tanto, mis hermanos, esta lección tiene sus propósitos basados en la enseñanza del origen de la apostasía y cómo ayudar al oyente a no caer en ella. Y qué mejor manera, mis hermanos, de partir de la recta interpretación de la palabra de Dios. En ese contexto que leímos, el apóstol Pablo advierte a Timoteo sobre el origen de la apostasía y lo exhorta para que tanto él como los que están bajo su cargo no caigan en las redes de ese pecado. El apóstol Pablo está en la cárcel ya esperando el tiempo de su ejecución y su discípulo Timoteo está encargado de las iglesias de la región de Éfeso y como encargado Pablo le está dando a entender que aparte de los problemas de persecución que ya comenzaba a vivir la iglesia, también en el seno de la iglesia cristiana se empezaba a dar también un problema de apostasía con los falsos maestros. Así que Timoteo tiene la responsabilidad de las iglesias de ese sector y Pablo le está advirtiendo de dónde vendría la apostasía. Como vimos en el versículo 1 del capítulo 4, le está advirtiendo de dónde vendría y después le está dando un consejo para que los que están bajo el cargo de él, incluyéndolo a él mismo, no caigan en ese pecado. Por lo tanto, cuando vemos el consejo del apóstol Pablo, podemos percibir de que el consejo que fue en ese momento es el consejo que también tiene aplicación y relevancia para nuestros días. La apostasía que fue en aquel tiempo es la apostasía que también es en ese tiempo. El fin, los resultados y las consecuencias son las mismas. Por lo tanto, el consejo de Pablo en esta parte es muy relevante para la iglesia de este tiempo. Ok, la palabra apostasía proviene del griego afistemis, que significa apartado de. Lo que sugiere este significado es que para que se dé apostasía debe haber conocimiento de la verdad. Entonces, eso quiere decir que en riesgo de apostasía están todos aquellos que han conocido la verdad, viéndolo desde el punto de vista de su propio significado. No se está refiriendo a gente inconversa. La gente inconversa, mis hermanos, están en el pecado de la incredulidad, que es muy distinto al pecado de apostasía. Debemos de saber distinguir esas dos cosas. Incredulidad es algo en lo que estábamos todos cuando estábamos apartados del Señor, pero la apostasía, del griego afistemis, habla de apartados de, alguien que se ha apartado, que se ha separado de conocer la verdad, alguien que se ha separado de la sana doctrina, alguien que se ha apartado del camino de la verdad para seguir un camino diferente. La importancia de este tema, mis hermanos, descansa en la realidad de que no solo los creyentes están en riesgo de apostasía. Nosotros somos pastores, maestros, dirigimos a la iglesia, estamos en liderazgo, pero nosotros todos los que estamos adelante de una iglesia debemos de tener bien claro, hermanos, que no solo los que están sentados dentro de la iglesia, debajo de nuestro paraguas, debajo de nuestra cobertura, están en riesgo de apostasía. En riesgo de apostasía estamos todos aquellos que estamos en cargo de importancia dentro de la iglesia. Por lo tanto, el tema es importante porque abarca a todos los sectores de la iglesia. Sin embargo, mis hermanos, no todos dentro de la iglesia conocen el origen de la apostasía. No todo el mundo está claro en esto y los que quizás en algún momento han escuchado algo del término apostasía, quizás no entiendan a cabalidad el riesgo y sobre todo el riesgo eterno que conlleva el caer en apostasía. Por lo tanto, instruir a la iglesia en este tema pudiera salvar a muchos de caer de las redes, en las redes de la apostasía. Conocer este tema y enseñarlo, podemos ayudar a mucha gente, podemos advertir a muchos hermanos en este tiempo y en el tiempo que viene, mis hermanos. La apostasía es un problema que no se debe ignorar porque el ignorarlo, como se ha hecho durante tanto tiempo,
que se ha ignorado el tema de la apostasía, esto ha llevado a muchos creyentes a ignorar lo que se llama el ministerio de la enseñanza. Hubo un movimiento cristiano que engañó mucho a la gente, un movimiento llamado el movimiento de la prosperidad, o mejor llamado o conocido como el movimiento de la superfe, a donde se enseñó por años, mis hermanos, que nada nos iba a pasar, que todo estaba bien, que venían tiempos de felicidad. Inclusive muchos creyeron que el año 2020 era el año de la visión perfecta y que todo iba a caminar, mis hermanos, en perfección. Sin embargo, hoy el mundo está sufriendo una crisis sanitaria de la cual la iglesia no se ha escapado. Y este movimiento de superfe, mis hermanos, no es un movimiento nuevo. El movimiento de la superfe fue un movimiento que surgió en el año 1920 y por allá por 1940 apareció el neopentecostalismo con diferentes movimientos cristianos con diversas opiniones. Y todo este abanico de ideas teológicas cristianas mezcladas con motivaciones y con mensajes de felicidad llevaron a mucha gente, mis hermanos, a ignorar este tema. Llevaron a mucha gente a ignorar el ministerio de la enseñanza. Y hoy, hermanos, estamos viviendo un tiempo donde muchos están confundidos. Pero yo creo, mis hermanos, firmemente que Dios, a pesar de todo, va a tener misericordia de mucha gente. Dios es bueno, es un Dios de amor. Y por lo tanto, mis hermanos, creemos firmemente de que el despertar de los próximos tiempos va a ser en el ministerio de la enseñanza. Entonces, mis hermanos, ignorar el riesgo de la apostasía es ignorar también el ministerio de la enseñanza. Por lo tanto, mis hermanos, vamos a estudiar qué es apostasía y el riesgo que esto conlleva. Y al conocerlo, nosotros vamos a poder entender la gran misericordia de Dios sobre su pueblo, que Dios siempre tiene un consejo, Dios siempre tiene una palabra de advertencia para que su pueblo regrese, para que su pueblo vuelva y no se pierda. El deseo del Señor, el propósito de Él es que todos procedan al arrepentimiento, que el que está descarriado, mis hermanos, se vuelva al camino, que aquel que se ha desviado se vuelva al camino, porque si tiene vida, tiene tiempo todavía para poder volver a la senda derecha, al camino estrecho y entrar por la puerta angosta. Hermanos, una de las cosas que nosotros debemos saber es que el Señor desea que nosotros seamos personas victoriosas, claro que sí. Pero una de las cosas en la cual nosotros debemos vivir en victoria es sobre la apostasía. Ahora, para ser victoriosos en un conflicto, porque hablar de apostasía es hablar de un conflicto espiritual. Y para ser victoriosos en un conflicto, nosotros debemos conocer el origen de la fuerza de nuestro enemigo. Cuáles son los fines del enemigo, cómo contrarrestarlo y cómo poder vencerlo para poder ser victoriosos en un momento dado. Mis hermanos, al enemigo no se le vence ni con gritos, al enemigo no se le vence con danzas, al enemigo no se le vence con movimientos emocionales. Hermanos, una iglesia fundamentada en la palabra es una iglesia victoriosa, una iglesia que conoce, es una iglesia victoriosa. Y una iglesia ignorante, hermano, está en riesgo de caer en apostasía. Porque la iglesia del Señor, entre más ignorante es, más incapacitada está para enfrentar los embates del mundo y los embates que vienen provenientes de fuerzas espirituales de maldad. Y la apostasía no viene, mis hermanos, de hombres humanos, aunque ellos son los que la propagan. La apostasía viene de fuerzas espirituales de maldad, como vamos a conocer a continuación. Vamos a empezar, mis hermanos, esta lección hablando de el origen de la apostasía. Vamos a hablar del fin de la apostasía, vamos a ver cómo contrarrestar la apostasía y vamos a ver también cómo vivir en victoria sobre
la apostasía. Vamos a empezar con el origen de la apostasía. Aunque todos sabemos, mis hermanos, de que la apostasía tiene su origen en el mismo enemigo, en el enemigo de las almas, en el diablo. El enemigo engañó a Adán y Eva en el huerto de Edén cuando los desvió para que actuaran contra la voluntad de Dios. Y de ahí en adelante ese ha sido el mover del diablo en el mundo en todas las épocas. Mover al hombre de actuar contra la voluntad de Dios. Mover al hombre para que no viva conforme a Dios, que viva conforme a sus deseos, que viva conforme a sus concupiscencias. El diablo, mis hermanos, lucha día tras día para que el hombre no haga la voluntad de Dios, para que el hombre haga la voluntad de él, porque él tiene una voluntad en este mundo. Efesios capítulo 2, verso 1 al 3, Pablo dice que Satanás es el príncipe de la potestad del aire y que el espíritu de él opera sobre hijos de desobediencia, pero que el Señor por gracia nos sacó de esa corriente, nos sacó de ese estilo de vida, a donde el enemigo se valía de los pensamientos y de las obras de la carne. Ahora, conocemos ese origen de la apostasía y que el enemigo ha estado detrás de la apostasía del pueblo de Israel y de los pueblos también aledaños a la nación de Israel. Pero aquí el apóstol Pablo, ya en la era de la iglesia, ya en la era de la gracia, le dice a Timoteo cuál es el origen de la apostasía. Y llama la atención, mis hermanos, que el apóstol Pablo dice que el Espíritu Santo dijo claramente que en los postreros tiempos algunos iban a apostatar de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y habla de la hipocresía de la cual estos espíritus se iban a apoyar. Entonces, ¿qué dice Pablo del origen de la apostasía en esta parte? Número 1, Pablo dice que fue advertida por el Espíritu Santo. Todo el movimiento de apostasía que se ha dado, hermanos, después del cierre de la Biblia, donde hasta lo último que conocemos es hasta la muerte del apóstol Juan, cuando escribe Apocalipsis, ya ahí no sabemos más nada. Todo el movimiento de apostasía que comienza por ahí por el año 60, donde está Pablo escribiendo esta carta, de ahí en adelante hasta nuestros días, toda la apostasía, apariciones de sectas, movimientos, hermanos, llamados cristianos, controversias teológicas que llevaron al hombre a la confusión. Todo esto, mis hermanos, el apóstol Pablo dice que fue advertido por el Espíritu Santo de Dios. Y Pablo dice en aquel versículo que el Espíritu dijo claramente que en los postreros tiempos muchos iban a apostatar de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por lo cual podemos ver, hablando del origen de la apostasía, primero, que fue advertida por el Espíritu Santo, y segundo, que la apostasía proviene de fuentes espirituales, no proviene de fuentes humanas. Vimos desde el origen que provino del mismo Satanás. Aquí Pablo está hablando de espíritus engañadores y está hablando de doctrinas de demonios. Pero aquí quiero, mis hermanos, hacer un énfasis en algo. Cuando el apóstol Pablo habla de espíritus engañadores, no se está refiriendo aquí a seres espirituales. En esa parte, en esa palabra, el apóstol Pablo se está refiriendo al espíritu humano, a la personalidad de una persona. Ahora, ¿cómo una persona puede tener un espíritu engañador y afectar a otro? Bueno, Pablo lo dijo claramente allí. Pablo dijo que esas iban a ser personas que iban a apostatar escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, los demonios enseñan, los demonios tienen doctrinas,
Los demonios, al parecer, también son maestros y hablan, enseñan, y muchos hombres en este mundo los escuchan. Y cuando los escuchan, se contaminan y entonces tienen espíritus engañados. Y esos espíritus engañadores hablan a otros, propagan la apostasía, hablan a otros, propagan la apostasía, la van propagando, mis hermanos, y la gente comienza a apostatar de la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué apostatan de la verdad? Porque en las palabras de estos seres espirituales, mis hermanos, hay un fuerte espíritu de convicción. Y claramente se ve que ellos, mis hermanos, se apoyan en la actitud de gente hipócrita. Ahora, cuando el apóstol Pablo dice que ellos se van a apoyar de la actitud hipócrita de algunas personas, esto está dando a entender, mis hermanos, que la apostasía siempre va a esperar un punto de apoyo para poder actuar. Es importante cómo estamos los que predicamos. Es importante cómo estamos los que enseñamos la palabra de Dios en un momento dado a otro. ¿Qué estamos escuchando? ¿Con quién nos estamos asociando? Porque los tiempos son peligrosos y en un momento dado, mis hermanos, alguien escucha a un espíritu engañador y la pregunta es, ¿cómo usted detecta un espíritu engañador? Pues sencillo, si usted no está en el espíritu, usted no puede detectar un espíritu engañador. Y si usted, mi hermano, no está doctrinado y usted no es un conocedor de la palabra, usted no puede detectar una doctrina de demonio. Sepamos, mis hermanos, que las doctrinas de demonio nunca vienen atacando solamente con mentiras. Las doctrinas de demonio, por lo general, parten de una verdad y en la mitad del camino se van desviando. Pero el anzuelo, mis hermanos, es que parten de una verdad y partiendo de una verdad, entonces logran captar a mucha gente, logran en ese proceso convencer a muchos que a la larga terminan dándole crédito a estos espíritus, a estas fuentes espirituales que comienzan a propagar la mentira del diablo. ¿Y cuál es el lugar donde los espíritus engañadores necesitan entrar y propagar su mentira? Tan sencillo como esto, mis hermanos, la iglesia, el cuerpo de Cristo, ahí donde están aquellos que están caminando en la verdad, aquellos que están haciendo la voluntad de Dios, el enemigo siempre buscará cómo moverlo. Por eso, mis hermanos, es importante que para hablar de apostasía empecemos entendiendo el origen de la apostasía. Empezó en el diablo, pero hoy, mis hermanos, fue advertida por el Espíritu Santo y sabemos que ya provienen de fuentes espirituales y ya sabemos también de qué se apoyan estos espíritus engañadores. Pero entonces, mis hermanos, ¿cuál es el fin de la apostasía? ¿Qué pretende la apostasía? Mire bien. Número uno, crear entre los miembros de la iglesia un rechazo a la palabra de Dios, que es lo que hoy estamos viviendo. Estamos viviendo, mis hermanos, tiempo donde la gente está rechazando la palabra de Dios. Hermanos queridos, inventar mensajes para alegrar a la gente y no decirles la verdad, eso es, hermano, igual a que yo como pastor, como ministro, rechace la palabra y lleve a otros a rechazar la palabra. Esto es más serio de lo que nosotros pensamos. Por eso, todo aquel que enseña, todo aquel que predica, debe ser una persona responsable con su trabajo. Por la sencilla razón de que yo como ministro del Señor debo de tener primero un espíritu corregible para poder corregir a otros. Entonces, amados hermanos, si yo no tengo un espíritu corregible, yo no soy una persona sana y mis palabras tampoco van a ser sanas. Entonces, esto es más peligroso de lo que pensamos. El fin de la apostasía es que la gente rechacen la palabra de Dios y al rechazar la palabra de Dios, en segundo lugar, se van a apartar de la verdad.
Ahora, la mentira es el arma con que Satanás está destruyendo a la humanidad, a grandes y pequeños. Los está destruyendo, hermano, con la mentira. Y toda mentira es un ataque contra la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad es una. La verdad es recta, la verdad es vertical. No se vende, no se cambia. La verdad no se vende. Jesucristo dijo, yo soy el camino. Dijo, yo soy la verdad. Y dijo, yo soy la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Por lo tanto, mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado cuando el rechazo a la palabra de Dios lleva a mucha gente a decir cosas como todas las religiones conllevan a Dios, a decir cosas como todas las imágenes son buenas, a decir cosas como aparte de Cristo también necesitamos a María, a decir cosas como aparte del Señor también necesitamos un resguardo, también necesitamos otra alternativa. Eso se llama, hermano, crear diferentes caminos. Eso se llama crear diferentes verdades. Hermanos queridos, la verdad no es relativa, la verdad es una. Y el ataque contra la verdad viene primeramente por el rechazo a la palabra de Dios. En la época medieval se vivieron aproximadamente 1500 años cuando el sistema católico romano prácticamente sepultó las escrituras y así pudieron propagar toda la mentira que ellos hoy todavía siguen propagando y siguen diciendo que la tradición está a la altura de las escrituras. Hermano, esto es totalmente falso. Eso se llama rechazo a la palabra de Dios. Pero, hermanos queridos, la pantalla se llama la tradición y no es tradición. Es un rechazo a la palabra de Dios. No, que la religión es buena, que traen libritos con cositas bonitas. Hermano, eso se llama rechazo a la palabra de Dios. La palabra de Dios es una, es verdadera. La palabra de Dios es inerrante, es infalible, no ha fallado. Tanto así que Cristo dijo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, el fin de la apostasía es llevar al hombre al rechazo a la palabra de Dios. Y si los que conocen la verdad, el enemigo logra hacer, o los espíritus engañadores logran que ellos rechacen la verdad, se van a apartar de la verdad. Si rechazan la palabra, se van a apartar de la verdad. ¿Y cómo ganarán a otros? ¿Cómo alcanzarán a otros? Hermanos, el motivo de la apostasía, el fin de la apostasía, es callar la boca a aquellos que predican la verdad. Hermanos, y un fin de la apostasía es llevar a la gente a la condenación. Hermano, si tú rechazas la palabra, si alguien te conduce a ti de manera sutil a rechazar la palabra, si alguien de manera sutil, llámese religión, llámese amigo, lo que sea, te lleve a ti a apartarte de la verdad, te está llevando a la condenación. Te está llevando, mis hermanos, al mismo infierno, al lago de fuego, porque ese es el fin de la apostasía. La apostasía no es nada más y nada menos que el enemigo diciéndole al mundo, váyanse conmigo, piérdanse conmigo, cuando el propósito del Señor no es que nadie se pierda, es que todos procedan al arrepentimiento. Por lo tanto, mis hermanos, la apostasía tiene un origen, pero también tiene estos tres fines, que es rechazar la palabra, apartar a los creyentes de la verdad y llevarlos finalmente a la condenación eterna. Ok, mis hermanos, en esta diapositiva que estamos viendo aquí, aquí vemos una gráfica donde vemos un ser alto, oscuro, con una mano larga que está amarrando a los niños o los tiene atados de una manera, y acá tiene atado con la otra mano un libro que se supone representa el conocimiento. Y digo el conocimiento porque esto fue sacado de una página secular, no de una página cristiana. Entonces fíjese bien que los hilos que tienen a los niños
jala hacia afuera y los hilos que tienen al libro jalan hacia el otro lado. Entonces hay un opuesto aquí, ¿verdad? Unos van hacia un lado, los niños van hacia un lado y el libro va hacia el otro lado. En el portal de internet donde encontré esta lámina, esto era un artículo y el artículo decía esto que está en la parte superior. No educar, no instruir para dominar mejor. Todos los movimientos sectarios, llámese sectarios pentecostales o neopentecostales. Y los incluyo a todos porque dentro de nuestras iglesias evangélicas también hay sectarismo. Todos estos movimientos pretenden que la gente sea ignorante para que entre más ignorante sea la gente, mejor la pueden dominar. Y digo evangélico, yo soy evangélico, y digo evangélico porque como profesor de instituto bíblico conozco casos de estudiantes que dicen: mi pastor no me permite ir al instituto. Perdón, con todo respeto, eso se llama sectarismo adentro de la iglesia evangélica. Te están prohibiendo educarte, instruirte. ¿Y cuál es el fin? Dominarte, controlarte y manipularte al antojo de ellos. Con todo respeto, pero eso ocurre en nuestras iglesias evangélicas. Entonces, aquí, como estamos viendo en esta gráfica, así trabaja el comunismo, el socialismo y algunos gobiernos oligarcas que no permiten que la gente estudie, sino que la gente se mantenga en ignorancia, porque entre más ignorantes son, mejor los dominamos, mejor controlamos y mejor ocupamos los cargos de importancia dentro del pueblo, y así controlamos y dominamos. Pues esto que se da aquí en el socialismo, esto que vemos aquí en esta lámina, también se da en el plano eclesiástico. Aquí en esta parte, en esta columna, hay dos versículos bíblicos que ilustran esto dentro del pueblo de Dios. Por ejemplo, Ezequiel 22:26, Ezequiel es un profeta del cautiverio. Él está en Babilonia juntamente con los cautivos, y el mensaje de Ezequiel es una manera de decirle al pueblo que está en el cautiverio: por esta razón ustedes están en el cautiverio. Y aquí Ezequiel hace da una palabra, una reprensión contra los sacerdotes que estaban encargados de enseñar al pueblo. Ezequiel dice en el capítulo 2, versículo 26, sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Aquí está una de las razones por las cuales ese pueblo estaba en el cautiverio en Babilonia. Sus sacerdotes fueron ignorantes, hombres apartados de la ley, y asimismo guiaron al pueblo, y por lo tanto un pueblo que no sabe hacer la diferencia entre lo santo y lo profano. Una iglesia que no sabe hacer diferencia entre lo santo y lo profano, mis hermanos, van a caer en la apostasía y se van a perder. Y acá el profeta Oseas, en el segundo versículo, en el segundo verso bíblico que tengo aquí, en el capítulo 4 de Oseas, verso 6, un profeta que es anterior a Ezequiel, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, refiriéndose al pueblo de Israel, que ya se había ido cautivo con los asirios, y el pueblo de Judá, que estaba en pie todavía, pero ya le quedaba poco tiempo. Él dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces, mis hermanos, viendo estos dos versos, viendo esta ilustración, podemos ver que así mismo como trabaja el diablo allá en el plano mundano y secular, también lo pretende hacer en el plano eclesiástico. Iglesia, usted no puede ser ignorante, usted no puede ser una persona que no conozca la palabra, usted no puede ser una persona que no conozca las doctrinas bíblicas,
Usted no puede ser un cristiano desinteresado por la palabra, por conocer el consejo de Dios, porque a la larga eso te va a llevar al fracaso. Si usted y yo somos ministros de Dios, si usted me está escuchando y usted es un ministro de Dios, usted y yo tenemos el compromiso de instruirnos, de crecer para poder llevar a otros al conocimiento de Dios. Es comprobado que la falta de conocimiento de la palabra de Dios, la falta de conocimiento en la persona de Dios, ha sido motivo de fracaso en el pueblo del Señor. Entonces, mis hermanos, en la iglesia del Señor debemos de ser personas instruidas, personas preparadas. Ya no podemos, hermano, estar con estas ideas de que el Espíritu todo lo enseña y no necesitamos letra. Hermano, perdónenme, la palabra de Dios no es letra, la palabra de Dios es vida y vida en abundancia. Cristo dijo, escudriñen las Escrituras, porque a mí me parece que ellas hablan de mí. La palabra de Dios, el conocimiento teológico, es una necesidad adentro de la iglesia del Señor y sobre todo en nuestros días para poder conocer los tiempos y lo que está sucediendo, para poder instruir a nuestros hijos, para poder instruir a los que están bajo nuestro paraguas, bajo nuestra autoridad. Necesitamos ser personas conocedoras de la palabra y del consejo de Dios. Y una tercera enseñanza es cómo contrarrestar la apostasía. ¿Cómo contrarrestarla? Porque Pablo comienza a darle un consejo a Timoteo. Del verso 6 al verso 11 aparecen 3 consejos interesantes. Instruye a los hermanos. Si esto enseñas, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de verdad. Entonces, mis hermanos, ¿cómo contrarrestar la apostasía? Hermanos, número 1, instruyendo. Y para usted instruir, usted primero tiene que instruirse. Hay que instruir a los hermanos. Hay que instruir a la familia, a nuestros hijos, a los niños. Nuestras escuelas dominicales deben de ser semilleros de futuros ministros de Dios. Nuestras escuelas dominicales deben tener énfasis evangelístico. No pueden ser, hermanos, momentos para pasar el tiempo. La iglesia tiene que instruir, la iglesia debe instruir al pueblo. Toda predicación, toda enseñanza debe instruir al pueblo de Dios. Entonces, ¿cómo contrarrestarla? Número 1, instruyendo. Y número 2, Pablo le dice a Timoteo que deseche las fábulas y todo cuentos de viejas, así dice el apóstol Pablo. Asuntos sin intereses. Escúcheme bien, hermano. Todo lo que nosotros predicamos debe de servirle a la gente para vivir la vida cristiana. Si lo que tú y yo enseñamos, si lo que tú y yo predicamos no le sirve a la gente para vivir la vida cristiana, entonces sí estamos hablando palabras sin sentidos. Fue muy común, se vio mucho en este movimiento de prosperidad. Predicaciones basadas solamente en experiencias humanas. Predicadores que solo predicaban experiencias humanas, sueños, revelaciones. Yo y yo y yo, el ego en el altar. Déjeme decirle, hermano, las experiencias humanas no edifican a nadie. Las experiencias humanas solamente sirven para exaltar a los hombres. Para eso es lo único que sirven las experiencias humanas. Y Pablo le está diciendo a Timoteo que deseche todo ese tipo de fábulas y cosas que se estaban dando acerca de las genealogías y otras cosas por ahí. Bueno, hermano, déjeme decirle algo. Hay cosas que en el altar no interesan. Experiencias humanas, chistes, relajos, cosas que se dan en los altares, espectáculos, hermanos, que hay que desechar, porque el altar de Dios no es un lugar para entretener, sino para instruir. Por lo tanto, Pablo, para contrarrestar la apostasía, le está diciendo a Timoteo primero que instruya y segundo que deseche. Aquí hay 3 verbos importantes: instruye, desecha, hay cosas que no interesan, y número 3, ejercítate para la piedad. Porque la piedad
tiene promesas en esta vida y en la venidera. Pero, oído, Pablo no está desechando el ejercicio corporal. Pablo dice que el ejercicio corporal para poco aprovecha, tiene su provecho, pero no como el ejercicio de la piedad. La palabra piedad significa correcta adoración, del griego eusebeia, correcta adoración. Lo que Pablo está diciendo cuando le dice ejercítate para la piedad, le está diciendo prepárate como un hombre de Dios, prepárate para ser un correcto adorador, prepárate para ser un buen maestro, prepárate para ser un buen padre bajo los parámetros de Dios. Prepárate para todo esto que tiene que ver con todo lo que gira en torno en cuanto a las cosas de Dios, en cuanto a la santidad. Practica la santidad, apártate de lo malo, cuídate de ti mismo. Consejos que Pablo le da a Timoteo que tienen que ver con el ejercicio de la piedad. Ahora escuche una cosa, para usted entender y para usted ejercer el ejercicio de la piedad, primero usted tiene que ser instruido. Y en esa instrucción usted tiene que aprender a desechar cosas que no tienen interés en tu vida. ¿Cuántas cosas en la vida de nosotros, mis hermanos, que no tienen intereses, que no son de provecho? Hermanos, hay predicaciones que no son de provecho. Hay predicaciones que no aprovechan para nada. Todo es yo y yo y yo y yo y yo. Cuidado con la apostasía. Cuidado con la apostasía, porque estos sermones basados en experiencia han llevado a muchos a exaltar figuras humanas. Y hermanos, llegamos a un punto donde figuras humanas decían mentiras, pero los admiradores decían que era verdad. La apostasía hay que contrarrestarla. Y número 4, ¿cómo vivir en victoria sobre la apostasía? ¿Cómo? Número 1, hermano, hay que sentir interés por la palabra de Dios. Hay que mantener un espíritu corregible y hay que mantener la comunión con Dios y con la iglesia. Mire, hermano, el interés por la palabra tiene que volver. Si antes de esto hubo un rechazo a la palabra, ahora tiene que volver el interés por la palabra. Si antes de esto hubo un espíritu en ti que no era corregible, ahora debe haber un espíritu corregible. Y si tú antes, mi hermano, no tenías comunión con Dios y con la iglesia, ahora hay que volver a entender la importancia de la comunión. Nadie puede decir, yo tengo comunión con Dios, pero no con los hermanos de la iglesia. Esto es incoherente. Mucha gente cae en apostasía por este error de decir yo y Dios y los demás no importan. Muchos caen en el error por mantener ese espíritu de aislamiento, ese espíritu de independencia, cuando el consejo bíblico es que nos necesitamos los unos a los otros. Necesitamos alentarnos los unos a los otros, amarnos los unos a los otros. Eso lo necesitamos. Necesitamos mantener ese espíritu corregible y volver a ese interés, no solo por leer, sino, hermanos, por conocer la palabra de Dios tal cual y como es. Necesitamos vivir en victoria sobre la apostasía. Si en ti despierta el interés por la palabra, si en ti hay un despertar con un espíritu corregible y si en ti hay un despertar por la comunión con Dios y con la iglesia, déjame decirte, hermano, que tú vas a vivir en victoria sobre la apostasía. Cierra puertas a la apostasía, porque la apostasía es un peligro que conlleva riesgos eternos. Hermanos, y ya para concluir, la apostasía fue una advertencia del Espíritu Santo y por lo tanto debe ser atendida. Es decir, eso que el Espíritu dijo en aquel momento, hoy todavía resuena. Hermanos, todavía hay espíritus engañadores. Todavía hay doctrinas de demonio volando en los aires.
y engañando a cuanta gente. Por eso tiene que haber un despertar por la palabra del Señor. Hermano, demos la importancia de vida al ministerio de la enseñanza dentro de la iglesia en el presente. Si tu pastor es un maestro, apóyalo. Si tu pastor enseña, ora por él. Si tu pastor enseña, susténtalo, dale la mano para que él siga enseñando. Hermanos, el ministerio de la enseñanza tiene que ser valorado dentro de la iglesia cristiana. No nos quedemos solamente con el conocimiento de la palabra de Dios. Procuremos que ese conocimiento también nos transforme y nos cambie. Por lo tanto, mis hermanos, yo los desafío a que en este tiempo tomemos una actitud correcta para mantenernos victoriosos ante la problemática, ante el peligro de la apostasía. Los desafío a que activemos la oración, a que activemos la comunión y el amor por la palabra de Dios. 3 cosas, mis hermanos, que van a ser clave en este tiempo. Entonces ya conocimos el origen de la apostasía. Su fin ya lo conoces, ya sabes cómo contrarrestarlo y ya sabes cómo vivir en victoria sobre la apostasía. Hermano, espero haberte bendecido con esta lección acerca de victorioso sobre la apostasía. Como vimos, todos los peligros que implica la apostasía y un problema que en la iglesia muy poco se habla. Pero yo espero que esta lección les haya bendecido a todos. Y si tú puedes compartirla con alguien, compártela con los hermanos en Cristo, porque es una enseñanza para hermanos en Cristo. Quiero hacer una oración final para darle gracias al Señor por esta palabra y por la vida tuya y por la vida de todos nosotros. Y sobre todo, hermano, porque el Señor siempre tiene una palabra que salvaguarda la vida de su pueblo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta palabra, por la vida de cada hermano, de cada hermana que escuchó este consejo tuyo, Padre. Bendíceles a donde quieras que estén. Señor, ayúdale a afirmar su fe, a afirmar sus pasos. Señor, guarda a mis hermanos de caer en la apostasía, de caer en el error. Señor, Padre, que en cada uno de los que escuchó esta palabra se despierte el amor por la palabra de Dios, el amor por la sana doctrina. Señor Padre amado, que cuando nosotros todos volvamos de esta pandemia, Señor, volvamos con una mentalidad diferente, que amemos tu palabra, que amemos tu verdad, que la escudriñemos, que la prediquemos como es, Señor Padre, que nuestro norte, que nuestro fin sea bendecir a tu pueblo, sea guardar a tu pueblo de la apostasía, del mal. Señor Padre, dale a tu pueblo un corazón corregible para que podamos ser corregidos y no caer en las garras de la apostasía, Señor Padre. Señor, te bendecimos. La gloria y la honra es tuya, Señor. Bendice a todo el que está oyendo, Padre. Llévate toda enfermedad, todo dolor, toda molestia en los cuerpos. Llévatelo, Padre, en el nombre de Jesús. A mis hermanos, donde quiera que estén, el que necesita un milagro, opera milagro. El que necesita una bendición, una provisión, súplela, Padre, en el nombre de Jesús. Abre los cielos a favor de tu pueblo y que tu pueblo vea tu mano poderosa, ahora más que nunca, Señor Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te bendigo en esta hora, hermano. Nos vemos en una próxima con otra palabra más de bendición para tu vida. Dios te bendiga. Paz.